que el arcángel Miguel y Uriel hicieron en la cruz de Jesús, los dos poderosos ángeles que aterraron a Lucifer. Y si te dijera que en el momento preciso en que Jesús fue crucificado, el cielo no fue el único en reaccionar? Y sí, en el mundo invisible, justo por encima de la tierra cubierta de sangre y más allá de los gritos de los hombres, dos de los arcángeles más poderosos del universo observaban e intervenían. Miguel, el guerrero del cielo; Uriel, la llama de Dios, y el sol suspendido entre la tierra y la eternidad. Has escuchado la historia de la crucifixión cientos de veces, pero te prometo que nunca la has oído de esta manera. Porque, escondido en las sombras del Calvario, en esferas de las que la mayoría de la gente nunca habla, algo sucedió, algo que desafía la lógica, cuestiona la doctrina y desgarra el velo de todo lo que pensábamos saber sobre ese día. Así que pregúntate, ¿por qué se oscureció el cielo al mediodía? ¿Qué hacía realmente Jesús en el espíritu mientras su cuerpo moría? ¿Y qué hicieron exactamente Miguel y Uriel cuando el Rey de Gloria fue atravesado por la lanza de un soldado romano? Quédate conmigo, porque una vez que sepas lo que estos dos arcángeles hicieron en la cruz, nunca volverás a ver a Jesús ni la guerra espiritual de la misma manera. Y si eres nuevo aquí, bienvenido a Misterios de la Biblia, el lugar donde revelamos lo oculto, lo divino y las cosas de las que nadie se atreve a hablar. Desde guerras angelicales hasta secretos proféticos, si está en la Biblia y es misterioso, lo encontrarás aquí. Así que abróchate el cinturón, suscríbete y vamos más allá. Capítulo 1. La guerra velada del Calvario. La mayoría de la gente solo ve la cruz desde el suelo. Imaginan la colina polvorienta, los soldados romanos, la multitud burlona y a un hombre ensangrentado clavado entre dos criminales. Y sí, así fue como ocurrió. Pero eso es solo la superficie, lo que la carne podía ver. Pero ¿y si pudieras ver en el espíritu? ¿Y si pudieras atravesar el velo que separa lo natural de lo sobrenatural? Y si, justo encima de esa colina llamada Gólgota, se estuviera librando una guerra más antigua que el mismo tiempo? Déjame llevarte allí. La Biblia nos dice que al mediodía, el cielo se volvió negro. No nublado, no oscuro, negro. Durante 3 largas horas, la tierra estuvo bajo un eclipse sobrenatural. Pero no era solo que el sol se negara a brillar. No, esa oscuridad no era física, era espiritual. En el reino celestial, algo se agitaba. Sobre la cruz, en el mundo invisible que existe en paralelo al nuestro, el aire estaba cargado de una tensión divina. Los ángeles no cantaban. Estaban en silencio, observando, esperando. El cielo no solo estaba oscuro, estaba sitiado. Lucifer, el caído, el antiguo dragón que una vez cantó en los atrios del cielo, observaba desde su trono de sombras. Pensaba que había ganado. Este era el momento que había planeado durante milenios, desde el Edén, desde que oyó la profecía que decía que la descendencia de la mujer aplastaría su cabeza. Y ahí estaba la descendencia, suspendida, ensangrentada, impotente, al menos en apariencia. Pero Lucifer no era el único que observaba. Flotando en los reinos invisibles estaban 2 de las figuras celestiales más misteriosas y poderosas: Miguel, el arcángel de la guerra, y Uriel, el arcángel de la luz divina y los secretos. No eran simples espectadores. Estaban en posición, de pie a cada lado de la frontera espiritual entre el cielo y la tierra, guardianes del momento que todo el universo había estado esperando. La apariencia de Miguel era aterradora. Un ser de tamaño y fuerza imposibles, vestido no de oro sino con una armadura que palpitaba con un fuego antiguo. Su espada estaba desenvainada, grabada con los nombres de Dios, y su hoja brillaba con una luz intensa. Sus alas no eran de plumas, sino hechas de una materia que centelleaba como galaxias envueltas en llamas. Uriel, por su parte, parecía un horno viviente. Su cuerpo irradiaba el color del sol, sus ojos ardían con una luz blanca llena de revelación. Rara vez se le menciona en las Escrituras, pero es conocido en los textos antiguos como el ángel de la sabiduría, la profecía y los misterios divinos. Esos 2 habían sido los guardianes silenciosos de la línea del tiempo redentora de Dios. Y ahora, miraban morir a su Creador. La tierra temblaba, pero el mundo espiritual gritaba. Mientras Jesús gemía bajo el peso del pecado, algo cambió en lo invisible. Los ángeles en las dimensiones inferiores comenzaron a temblar.
Las fuerzas demoníacas, al sentir que algo no estaba bien, retrocedieron de la colina. Eso no era lo que Lucifer había planeado. Estaba demasiado tranquilo. No había resistencia. Era como si Jesús permitiera que todo sucediera. Y eso fue lo que aterrorizó al infierno, porque los demonios comprenden algo que muchos creyentes aún ignoran. El poder contenido es mucho más aterrador que el poder desatado. Jesús tenía el poder, el verdadero poder. Pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles, hacer caer fuego del cielo, bajar de la cruz con un aliento y convertir el Gólgota en un cráter. Pero no lo hizo. Y en el mundo espiritual, ese silencio era ensordecedor. Miguel miró a Uriel sin decir una palabra, pero su mano se apretó sobre su espada, su cuerpo tenso como un león encadenado, esperando la orden para ser liberado. Uriel, ardiendo con un fuego blanco, no se movió. Sus ojos permanecían fijos en el rostro de Jesús, incluso desde las alturas del cielo. Sabían algo que nosotros ignorábamos. Sabían lo que estaba por venir. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que nacieran las estrellas, había un rollo divino sellado con 7 sellos, el plan de redención de Dios mismo. Y en ese rollo estaban escritos cada movimiento, cada profecía, cada momento designado que llevaría a la salvación de la humanidad. En esa hora precisa, ese rollo se estaba abriendo. Jesús no moría porque hubiera perdido, sino porque estaba ganando. Y la única manera de ganar esa guerra era descender más abajo que la muerte, más profundo que la vergüenza, más oscuro que el pecado mismo, para luego resucitar desde dentro. Uriel lo sabía. Miguel lo sentía en sus huesos. Pero incluso conociendo el plan, experimentaron lo que ningún ángel había sentido jamás: impotencia. No podían moverse sin una orden celestial, no podían intervenir sin que el Hijo lo ordenara. Entonces sucedió. Cuando Jesús gritó, Eli, Eli, lama sabachthani, el grito no resonó solo en la colina con forma de cráneo. Atravesó las dimensiones. Rasgó el reino angelical como un trueno, rompiendo el silencio. No fue un grito de debilidad, sino una señal, un llamado. Miguel lo entendió. En ese instante, se volvió hacia Uriel, no con miedo, sino con reverencia. Y en el silencio entre el cielo y la tierra, el rey, ensangrentado sobre el árbol, dio una orden invisible, una orden que cambió el curso de la eternidad. Capítulo 2. La orden invisible. No sonó ninguna trompeta, no estalló ningún trueno, ningún ángel descendió con las alas desplegadas. Pero cada trono del cielo, cada principado, cada demonio escondido en las sombras de la cruz lo sintió. Un susurro divino. No pasó por oídos humanos, no vibró en el aire, se propagó en el espíritu, directamente desde el alma moribunda de Jesús hacia los arcángeles apostados en los cielos. Y el mensaje era simple: mantengan la línea, protejan lo que es mío. Puede parecer insignificante, pero pronunciada por el Hijo Eterno, coronado de espinas y cubierto de sangre, esa orden activó los cielos. Jesús se encontraba entre 2 reinos. Su cuerpo estaba en lo natural, su alma descendía hacia la muerte, pero su autoridad permanecía intacta. Entonces Miguel, el ángel guerrero de Dios, se puso en formación. Desde el principio, él era el general del cielo. Había conducido ejércitos, combatido al dragón en el Apocalipsis, enfrentado a príncipes por reinos. Y en la cruz, no era un simple testigo, había sido asignado. Se encontraba en un reino justo por encima del cielo romano, espada desenvainada, pero no para derramar sangre. Esta vez, no protegía a un pueblo, protegía a una persona, Jesús. Pero más aún, protegía una transferencia. Porque cuando Jesús cargó sobre sí los pecados del mundo, no fue solamente una carga, fue un intercambio legal. Cada alma, cada maldición, cada fracaso fue puesto sobre él. Fue una transacción tan inmensa que todo el infierno se había reunido para ser testigo. Y es por esa razón que Miguel estaba allí. Estaba allí para asegurarse de que ningún demonio interfiera, que ningún espíritu de confusión se infiltre, que ninguna acusación venga a alterar la alianza que estaba sellada en sangre. Miguel no tenía permiso para intervenir en el mundo físico, pero en el mundo espiritual era intocable. Se erguía como un muro entre el cielo y el infierno, entre el Cristo moribundo y el reino del legalismo demoníaco. Pero, ¿qué hay de Uriel? No es un ángel de guerra como Miguel. No ruge en las nubes, no golpea a la tierra. No, Uriel es llama, revelación, luz. Donde Miguel aporta la guerra, Uriel aporta la claridad. Él hace descender los secretos de Dios en el espíritu de los hombres y de los ángeles. Y en esa cruz,
la misión de Uriel no era menos temible. Porque en ese momento, Jesús no solo moría, él se convertía en pecado. Deja que esto penetre tu mente, la luz del mundo iba a entrar en las tinieblas. Uriel, ardiendo con el fuego de los misterios de Dios, se erguía como el guardián de la revelación, asegurándose de que lo que Jesús estaba haciendo resonara no solo en el mundo natural, sino también en las épocas, en las naciones y en los corazones a través de las generaciones. Liberó una ola de luz divina a través del tiempo, una onda espiritual que algún día despertaría a Pablo en el camino a Damasco, inspiraría a los autores de los evangelios y abriría los ojos de naciones que aún no existían. Mientras la sangre de Jesús tocaba el polvo, Uriel se movió. Y aquí es donde se vuelve sobrenatural, permaneciendo arraigado en las Escrituras. En el momento preciso en que Jesús exhaló su último aliento, el velo del templo se rasgó. Pero no era solo una tela la que se desgarraba. Ese velo simbolizaba la separación entre el hombre y Dios. Se alzaba entre el lugar santo y el santísimo, un sitio donde ningún hombre podía entrar, salvo el sumo sacerdote, una vez al año. Pero cuando Jesús murió, ese velo fue destruido. Lo que muchos no se dan cuenta es que ese velo estaba reforzado por fuerzas sobrenaturales. Centinelas angelicales habían guardado esa separación sagrada durante generaciones. Y ahora, Miguel y Uriel se retiraron, no por derrota, sino por obediencia, porque el Cordero acababa de convertirse en el puente. El velo ya no necesitaba ser guardado. Uriel liberó una última explosión de fuego sagrado, y en algún lugar del mundo espiritual, una espada fue enfundada nuevamente. La guerra no había terminado, pero el acceso acababa de ser ganado. Haz una pausa y reflexiona. ¿Qué significa que Jesús dio una orden espiritual desde la cruz? ¿Qué significa que Miguel y Uriel protegían activamente, ejecutaban y hacían cumplir órdenes, mientras el mundo físico se burlaba de él? Significa algo inmenso. Incluso cuando todo parece perdido en lo natural, incluso cuando el enemigo te rodea, incluso cuando la multitud te juzga maldito, Dios sigue ordenando ángeles a tu favor. Tu sangre puede fluir, tu fuerza puede agotarse, pero en el espíritu hay actividad. El cielo no funciona según lo que los hombres ven, se mueve según lo que Dios habla. Y a veces, las órdenes más poderosas son susurradas a través del dolor. Capítulo 3. El descenso al Seol. Jesús había exhalado su último aliento. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo se rasgó. Pero mientras los hombres permanecían en silencio, observando un cuerpo sin vida suspendido en las tinieblas del mediodía, algo mucho más aterrador y glorioso ocurría bajo sus pies. Porque Jesús, el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado, descendía al Seol. No simbólicamente, no poéticamente, sino espiritualmente, literalmente, eternamente. Y no iba solo. Miguel le seguía. Uriel le seguía. ¿No para protegerle? No, sino para ser testigos de lo que ningún ángel había visto jamás antes. El rey iba a atravesar las puertas del infierno, sin ser invitado y sin ser desafiado. ¿Qué es el Seol? Antes de seguir adelante, aclaremos esto. El Seol no es el infierno como lo retrata el cine. En la comprensión hebrea antigua, el Seol era el reino de los muertos, un lugar de espera dividido en compartimentos. Albergaba a los malvados en tormento, a los justos en paz, a menudo llamado el seno de Abraham, y un abismo infranqueable entre ellos. Pero Jesús ya no era un simple hombre. Era la palabra en forma de espíritu, aún portando las marcas de la cruz, todavía cargado con el peso del pecado, no el suyo, sino el nuestro. Entró en el Seol no como una víctima, sino como un rey. Y en cuanto puso un pie allí, todo el mundo subterráneo tembló. Los vigilantes caídos, los gigantes encadenados del diluvio, los antiguos rebeldes encarcelados en las tinieblas sintieron que algo cambiaba. Algo extranjero atravesaba su prisión. Lucifer lo sintió también. Había abandonado la colina satisfecho, pensando que todo estaba consumado. Pero ahora, su reino estaba invadido. Sin ruido, sin ejército, sin siquiera la fuerza de un aliento, Jesús caminaba por el infierno con la autoridad del cielo. Y tras él, caminaba Miguel, silencioso, resplandeciente, furioso, y Uriel, ardiendo con un fuego sagrado, iluminando las tinieblas. Los salmos habían profetizado ese momento. Puertas, alzaos vuestras hojas, levantad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Salmo 24, versículo 7. Léelo una vez más pensando en esa escena. Jesús caminaba en la dimensión sombría de los muertos y se acercaba a las antiguas puertas de la cautividad,
puertas más viejas que cualquier imperio romano, puertas forjadas en la rebelión. ¿Y qué hizo él? No golpeó. Habló, no fuerte, no dramático, sino con una autoridad eterna. Ábreos. Y las puertas comenzaron a gemir, no porque el metal se moviera, sino porque las cadenas legales se rompían. El papel de Miguel. Aquí es donde las cosas se vuelven intensas. Miguel, aunque es conocido como el ángel de la guerra, no estaba allí para combatir. Estaba allí para hacer cumplir la ley. Porque en ese momento, Jesús no estaba haciendo una petición. No negociaba, no rogaba por obtener llaves. Las tomaba, las llaves de la muerte, las llaves de la tumba, las llaves de toda prisión del alma. Y Miguel estaba allí como testigo del cielo, espada en mano, declarando en el mundo espiritual: este traspaso es legal. Mientras Miguel ejecutaba la autoridad de Cristo, Uriel realizaba algo inimaginable. Llevaba una porción de los misterios sellados de Dios, guardados desde el comienzo del tiempo. Y mientras Jesús descendía, Uriel comenzó a revelarlos en el Espíritu. Misterios que los profetas deseaban ver, misterios que los ángeles mismos anhelaban contemplar. En el corazón del Seol, Uriel abrió un rollo de luz. Y mientras lo hacía, la verdad de la promesa se revelaba. Abraham, Moisés, David, Elías, ellos lo vieron. Vieron el cumplimiento. Vieron al Cordero. Vieron la luz. Y se levantaron en la gloria. No fue solo un descenso, fue una liberación. Finalmente, cuando Jesús se encontraba en la parte más profunda de la muerte, extendió su mano. Y en el mundo espiritual aparecieron llaves, no formadas por manos humanas, no forjadas en fuego, sino grabadas en la eternidad. La llave del Hades. Lucifer no pudo detenerlo. Ningún demonio se atrevió a hablar. Y mientras Jesús tomaba esas llaves, se volvió hacia Miguel y dijo simplemente 3 palabras: es hora de resucitar. He aquí lo que la mayoría no se da cuenta: la resurrección no comenzó en la tumba. Comenzó en el Seol. Comenzó cuando la propia muerte tuvo que inclinarse, cuando las cadenas cayeron de las almas cautivas durante siglos, cuando los ángeles encendieron fuegos en dimensiones olvidadas, cuando Miguel permaneció de guardia y Uriel reveló el destino. Jesús no escapó de la muerte, la conquistó desde dentro. Y cuando resucitó 3 días después, no fue solo por sí mismo, sino por cada alma que había llevado fuera de esas tinieblas. Así que ahora sabes que cuando Jesús fue clavado en esa cruz, no fue abandonado, no fue débil, no fue vencido. Mandaba a ángeles en el silencio, daba órdenes a través de la agonía, trastornaba al infierno con nada más que su sangre y su obediencia. Miguel estaba allí, espada en mano, no para combatir la carne y la sangre, sino para custodiar el traspaso del poder eterno. Uriel ardía con los misterios de Dios, no para observar, sino para iluminar todo lo que había sido ocultado desde el comienzo de los tiempos. Y mientras los hombres lloraban, Roma reía y los demonios gritaban en la confusión, el cielo estaba en posición de firme. Porque en el momento en que Jesús declaró: todo está consumado, Miguel alzó su hoja, Uriel selló el rollo, y la eternidad osciló. Eso significa que nunca fuiste destinado a luchar solo. Significa que incluso en tu momento más bajo, cuando tu cuerpo está quebrantado, tu espíritu oscurecido y tus oraciones parecen sin respuesta, el cielo sigue obrando. Hay ángeles en misión, hay un plan en marcha, y hay poder en tu silencio. Porque a veces, tu victoria más grande no llega cuando gritas, sino cuando perseveras, como Él lo hizo. Entonces te lo pregunto otra vez: ¿qué sucedió realmente en esa cruz? ¿Por qué el cielo se volvió negro al mediodía? ¿Por qué el velo se rasgó? ¿Y por qué? Porque 2 de los ángeles más grandes de la creación estaban allí silenciosamente sobre una escena sangrienta y brutal. Porque no era solo muerte, era una estrategia divina. Un sacrificio con órdenes. Un rey dando su vida, no solo para morir, sino para retomar todo lo que habíamos perdido. Miguel lo sabía, Uriel lo vio, y ahora tú también lo sabes. Dime, ¿qué momento te conmovió más? ¿Fue la guerra angelical detrás del velo, la invasión del Seol, o el momento en que Jesús tomó las llaves? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No te limites a observar, entra en la revelación. Y si esto abrió tus ojos, comparte, da me gusta, suscríbete, porque lo que viene después tampoco lo creerás.